es la región que está ubicada debajo del abdomen, entre el abdomen y las extremidades inferiores. ¿Cuál es tu apellido? No, te digo porque tú estás en la noche conmigo. Entonces la pelvis, la región que está entre el abdomen y las extremidades inferiores. Y la pelvis se divide en dos, la pelvis ósea y la cavidad pélvica. Y la zona limítrofe que separa la pelvis del abdomen es el estrecho superior de la pelvis, que corresponde a una demarcación que va la sínfisis del pubis, la cresta pectínea o pecten del pubis, las líneas arqueadas, chachán, alas del sacro, borde anterior de las alas del sacro y el promontorio. Ese estrecho superior es el conjunto de varios elementos. ¿De cuál? De la sínfisis del pubis, de las crestas pectínea o pecten del pubis, de las líneas arqueadas, del borde anterior de las aletas del sacro y del promontorio. Eso se llama estrecho superior de la pelvis. Y la pelvis también tiene, ese estrecho superior, la divide en dos. En la pelvis propiamente dicha, que está por debajo, y la pelvis superior o falsa, que es esta. Pero ya la pelvis superior o pelvis falsa pertenece al abdomen, no pertenece a la pelvis como tal. Entonces, el límite inferior de la pelvis es el estrecho inferior. Y el estrecho inferior es un conjunto constituido por el arco, eso es un arco del pubis, el arco del pubis, las ramas isquiopúbicas, las tuberosidades isquiáticas, y luego hay un ligamento que va de aquí al sacro, se llama ligamento sacrotuberoso, y el vértice del coxis. El vértice del coxis, los ligamentos sacrotuberosos, las tuberosidades isquiáticas, las ramas isquiopúbicas y el arco del pubis forman el estrecho inferior. Entonces la pelvis ósea se clasifica, hay varios tipos de pelvis ósea, tomando en cuenta la forma del estrecho superior. Cuando ese estrecho superior tiene forma ovalada, se llama pelvis ginecoides. La pelvis ginecoides, cuando tiene el estrecho superior, tiene forma ovalada. Cuando el estrecho superior, como este, tiene un promontorio muy marcado, un promontorio prominente, se llama pelvis androides. Una pelvis androides es una pelvis masculina, es una pelvis que tiene un promontorio prominente, pelvis androides. Cuando la pelvis está aplanada en sentido antero-posterior, o sea que el diámetro sagital es corto, se llama pelvis platipeloides. Y cuando la pelvis, en vez de estar aplanada en sentido transverso, está aplanada en sentido sagital, se llama la pelvis de los primates. ¿De lo qué? La pelvis de los primates, ¿cómo que se llama? Antropoide. Primates, porque es la pelvis de los monos, de los orangutanes, de los chimpancés. No son monos. Los monos tienen rabo. Y entonces vienen los chimpancés que no tienen cola, vienen los gorilas, viene el orangután y demás hierbas aromáticas. Eso se lo dejamos a la zoología. Pero esa pelvis de los primates está aplastada en sentido transversal, es decir, que tiene el diámetro sagital, es exagerado. Y en la pelvis platipeloide, el diámetro que está alargado es el diámetro coronal.
Entonces una mujer tiene que tener una pelvis para parir ginecoide. Si después, por ejemplo, no tiene una pelvis ginecoide, eso es casi siempre una indicación para hacer cesárea. Porque el muchacho no va a pasar por ahí con comodidad. ¿Entiendes? Entonces, eso es tomando la forma del estrecho superior. La diferencia entre la pelvis ósea masculina y la pelvis ósea femenina son 4. Primero, que el estrecho superior en la pelvis ginecoide es ovalada, mientras que en la pelvis masculina el promontorio es exagerado. Bien. Segundo, la pelvis verdadera en la pelvis ginecoide es cilíndrica, un cilindro, mientras que en la pelvis androide o masculina es ovalada. Tercero, el estrecho superior, es infundibular, cilíndrica en la mujer y infundibular en forma de embudo en el hombre, en la pelvis masculina. Tercero, el orificio inferior o estrecho inferior en la pelvis femenina es circular y en la pelvis masculina es ovalado. Y por último, ese ángulo se llama el ángulo del pubis. En la pelvis femenina es semicircular, así un semicírculo, eso es. Mientras que aquí viene es angular. Entonces, angular en la pelvis masculina, semicircular en la pelvis femenina. Hay unos diámetros que tiene la pelvis que tú tienes que familiarizarte con ellos, porque esos diámetros tienen importancia en obstetricia. Entonces, el diámetro superior de la pelvis tiene 3, el estrecho superior de la pelvis tiene 3 diámetros y el estrecho inferior solo tiene 2. Entonces, el diámetro que va de la sínfisis del pubis al promontorio se llama diámetro sagital, porque sigue el plano medio sagital. Y ese diámetro es de 11 centímetros. El diámetro oblicuo que va de la eminencia iliopectinia a la articulación sacroilíaca, ese es el diámetro oblicuo y es de 12 centímetros. Y el diámetro coronal o transverso, que es de una línea arqueada a la otra, es de 13.5. Ahora, el estrecho inferior, el diámetro sagital que va del ángulo del pubis hasta el vértice del coxis es de 9.5 centímetros. 9.5 centímetros. Y el diámetro coronal o transverso, que va de una tuberosidad ilíaca a la otra, es de 12.5 centímetros. Entonces tú haces así, te metes información en la cabeza y no se te puede olvidar. Y cuando tú estás en ginecostetricia, en ginecología, llega una paciente, le hacen una sonografía. Antes había que medir con 1 centímetro. Está midiendo la cabeza. Primero buscar la cabeza del muchacho, después comenzar con 1 centímetro. Eso que usan la modista y los sacos, midiendo 1 centímetro. En mi tiempo era midiendo, no había sonografía. Ahora ya tú tienes la sonografía, le hacen una sonografía a la mujer. Y el sonografista te dice a ti el diámetro cefálico, te da el diámetro coronal, te da el diámetro sagital y te da la circunferencia con la sonografía. Y a partir de ahí, si las medidas que te dan del producto del niño, del feto, son mayores a lo que tú tienes en tu mente, del estrecho inferior sobre todo, ya tú sabes que esa mujer no va a parir. No, cesárea.
Usted ya de antemano usted le dice, mire señora, a usted vamos a tener que hacerle cesárea. ¿Cómo y por qué? Yo quería parir. No le podemos poner a parir porque el niño no va a salir. Y por más que usted empuje, por los huesos, no va a salir el muchacho. Entonces usted sabe que su cirugía es una cirugía programada para el día que te dé la gana. Eso lo calculan en el obstetra y te ponen fecha probable de parto tal tiempo. Y eso es así. Ahora este país es un desastre. Aquí te llegan las mujeres pariendo la maternidad. Y cuando tú le preguntas, nunca han tenido un chequeo prenatal, ni fe de bautismo, nada, ni un hemograma, nada. Peor son los médicos son unos campeones. Ahí tú tienes que hacer malabares. Si no está pariendo, si tienes labor de parto, hacerle una sonografía, ver cómo está el niño, ver la cabeza, ver el producto, si está íntegro. Pero después se la quieren pegar al médico los problemas que ocurren. Una mujer que nunca se chequeó. Esa vaina debería ser obligado. Debería de haber en cada barrio lo que le llaman de atención primaria, un centro de atención primaria. Esas medidas en obstetricia. ¿Estamos? Entonces ahora vamos a hablar de la cavidad pélvica. Y la cavidad pélvica se refiere al contenido. Y la arteria principal de la cavidad pélvica es la arteria hipogástrica, que nace de la división de la arteria ilíaca común, que a nivel de la articulación sacroilíaca se divide en dos. La ilíaca externa, que es la que se va a convertir en la femoral, y la ilíaca interna, que es la hipogástrica. Esa es la principal arteria de la cavidad pélvica. Pero en la cavidad pélvica también hay otras arterias, como las arterias gonadales, o sea, ovárica o testicular. También ahí está la sacra media, y también lleva irrigación la arteria rectal superior. Y el drenaje de la pelvis es más o menos venoso, parecido al de las arterias. No voy a entrar en detalle porque esa cosa no se ve. Ahora, ¿cuáles son los órganos que nosotros vamos a encontrar en la pelvis? Hay uno del cual no hablamos, que es la vejiga. Y de ese vamos a hablar hoy, de la vejiga. Y en este caso, se pone aquí. Ahí tenemos la vejiga en el hombre, la vejiga en la mujer. Entonces, la vejiga, no vejiga, y es próstata, no próstata, no próstata, sino próstata. Hay gente que dice próstata. Es la próstata y es la vejiga, no la vejiga. Entonces, la vejiga tiene como función reservorio de orina. Reservorio de la orina. Está ubicada, la mejor forma de ubicarla topográficamente es detrás de ese hueso. ¿Cuál es ese hueso? La sínfisis del pubis. La vejiga está justo detrás de la sínfisis del pubis. Y es importante saberlo porque cuando hay emergencia, que un señor mayor llega al hospital porque no puede orinar, porque tiene una próstata gigante, porque no puede orinar, porque un pelotón gigante, la sonda no pasa. Y ahora, 3 de la mañana, el especialista, el urólogo, está roncando en su casa. O tú estás en el monte, tú estás lejos. Entonces, hay que ponerlo a orinar. Entonces, se le mete un catéter, de lo que se meten aquí. Se le mete en la vejiga. ¿Pero en qué parte? Encima de la sínfisis del pubis. Tú metes la agujita ahí, le palpa el hueso ahí. Y arriba del hueso metes la aguja, ¡chan! Y le da para abajo. Tú no vas a agarrar ninguna tripa ahí. Mira, ahí mismo tú vas a caer, ¡pa! En la vejiga. Tú vas a caer, ¡tum! En la vejiga. Y por ahí entonces, le deja el catéter, saca la aguja, le deja el catéter puesto ahí y le pone una sonda. Y por ahí orina. Hasta que al otro día venga la consulta del urólogo, para que él vaya ya, el urólogo
sepa lo que va a hacer con él. Por eso es que hay que saber la topografía de los órganos. Entonces sabemos que la vejiga está detrás de la sínfisis del pubis. detrás de la sínfisis del pubis. Ahí es que está. Detrás de la sínfisis del pubis. Tiene forma de globo, miren, más o menos un globo. Su capacidad fisiológica son de 500 mililitros de orina. 500 mililitros de orina. Esa es su capacidad fisiológica, la capacidad que te hace sentir ganas de orinar. Entonces, la vejiga, vamos a ver que tiene 4 partes. Modernamente tiene 4 partes. ¿Cómo está? Tiene una parte superior, se llama vértice. La parte superior, en la división de la vejiga, la parte superior es el vértice. Las paredes laterales se llaman cuerpo. Cuerpo, vértice, cuerpo, donde la parte inferior se llama fondo y por último el cuello. 4 partes. El vértice, el cuerpo, el fondo y el cuello. Que ya el cuello es la unión con la próstata. Esa es la próstata, ese es el cuello. Ese es el cuello, ese es el piso. Ese es el cuello, ese es el piso. Este es el cuerpo y este es el vértice. Entonces, en la uretra femenina lo mismo. El cuello, el fondo, este es el cuerpo y este es el vértice. ¿Cuáles son las relaciones que presenta la vejiga? La vejiga en ambos sexos, por delante, se relaciona con la sínfisis del pubis. Y con un espacio que hay ahí que se llama espacio prevesical. Por arriba, en ambos sexos, se relaciona con el colon sigmoideo y con las asas intestinales que caen ahí. El colon sigmoideo y las asas intestinales. Esa es la relación por delante y por arriba. Por los lados, a los lados, se va a relacionar con los músculos obturadores internos que están en los lados, obturadores internos, y también se relaciona con este músculo. Ese es el elevador del ano, porque el elevador del ano no es plano, sino que hace esto, sube, es cóncavo, hace esto, es cóncavo. Entonces a los lados se va a relacionar con 2 músculos, con el músculo elevador del ano y con los músculos obturadores internos. Ahora, por detrás y por debajo, las relaciones son diferentes, dependiendo del sexo. Por ejemplo, en el hombre, por detrás se relaciona con esto, con los uréteres. Esos son los uréteres, ese es el uréter izquierdo, se supone que aquí viene el uréter derecho. Con los uréteres, con este cordón y este, que son los conductos deferentes, uréteres con esa glándula, que son las glándulas seminales. Y a través de ese hueco, que es el fondo de saco de Douglas, eso es el fondo de saco de Douglas, se relaciona con esto, con el recto. En el hombre se relaciona con 4 estructuras, con las glándulas seminales, con los conductos deferentes, con los uréteres, por medio del fondo de Douglas, con el recto. En la mujer es diferente. En la mujer se relaciona, ver ahí, el uréter, con el uréter, con los uréteres, con la vagina y con el útero. Con los uréteres, con la vagina y con el útero. Por detrás. Por abajo, en el hombre se relaciona con la próstata y el músculo elevador del ano. Próstata y el elevador del ano. Esa es la próstata y este es el elevador del ano. Próstata y el elevador del ano, por debajo.
Y al mismo tiempo, bueno, así mismo, próstata y elevador del ano. En la mujer, las relaciones son con la uretra. Mira la uretra ahí. Con la uretra. Por debajo la relación es con la uretra. La uretra. Punto y se acabó. Obviamente la vejiga está irrigada por las arterias vesicales, pero ustedes no la van a ver aquí. Entonces no vamos a hablar, te la voy a mencionar nada más. Arterias vesicales superiores e inferiores. Las superiores son ramas de los umbilicales, las vesicales inferiores, ramas de la hipogástrica. Y el drenaje venoso de la vejiga va por las venas que acompañan a las arterias hacia las venas hipogástricas. Hacia las venas hipogástricas. Y el drenaje linfático hacia los ganglios hipogástricos o ilíacos interno y externo. Y la inervación, el plexo hipogástrico. Ahora, ¿qué es lo que yo te voy a preguntar aquí? En resumen, la función del órgano, la función de la vejiga. Te voy a preguntar la topografía, dónde está la vejiga. Te voy a preguntar por su forma, porque esto es ciencia morfológica, la forma de los órganos. Te voy a preguntar qué forma tiene la vejiga, si te la pregunto. Te voy a preguntar por su división, el vértice, el fondo, el cuerpo, el cuello. Y te voy a preguntar por sus relaciones, porque es el conocimiento en la práctica, eso es lo que se pregunta. Eso no se puede quedar. Nítido. La vejiga almacena orina, pero entonces tiene que pasarla hacia la uretra para que pueda salir al exterior. La uretra, entonces, es un conducto músculo fibroso que tiene como función el transporte de la orina y el esperma en el hombre hacia el exterior y el transporte de la orina hacia afuera en la mujer. La uretra tiene forma más o menos cilíndrica y se divide en tres partes. Una que está dentro de la próstata se llama uretra prostática. Una que está en el periné se llama uretra membranosa, esa, en el periné. Ahí mira, esos son los músculos del periné y ese chin de uretra se llama uretra membranosa. Y una que está en el pene se llama uretra peniana o uretra esponjosa. Uretra peniana o esponjosa. La uretra prostática, que está dentro de la próstata, tiene aproximadamente 3 centímetros de longitud. 3 centímetros de longitud y se relaciona con el tejido prostático. En la cara posterior, la uretra tiene unas estructuras ahí, la cresta terminal, la cresta uretral, pues yo no te voy a hablar de eso porque aquí no se ve. Bien, tiene 3 centímetros. La uretra membranosa mide 1.5 centímetros de longitud, 1.5 centímetros. Y la uretra membranosa por delante se relaciona con esos puntos. Eso se llama el plexo venoso vesical. Por delante el plexo venoso vesical. Y por detrás se relaciona con ese músculo, que es el transverso profundo del periné. Transverso profundo del periné por detrás. Y por delante el plexo venoso vesical. Y mide 1.5 centímetros. Y esa es la uretra, la membranosa, que tiene el esfínter estriado voluntario, el que uno controla cuando quiere ir a orinar. Y luego viene la uretra peniana, que es esta, que está dentro del cuerpo esponjoso y tiene una dilatación en la parte distal que se llama la fosa navicular. Y esa uretra tiene aproximadamente unos 12 a 15 centímetros de longitud. La uretra prostática, por decirte, está irrigada por las arterias prostáticas. La uretra membranosa está irrigada por las arterias pudendas internas. Y la uretra peniana
está irrigada por la arteria dorsal del pene, las vulvares y las vulvo-uretrales. Toda la sangre venosa de la uretra va en el hombre a 3 plexos: el plexo venoso vesical, el plexo venoso vésico prostático, que está por fuera de la próstata, y el plexo venoso seminal, eso es en el hombre. El drenaje linfático va a los ganglios inguinales, aquí afuera, y a los ganglios hipogástricos o ilíacos internos. Y la inervación depende del nervio pudendo, el nervio pudendo y el plexo hipogástrico. Bien. La uretra femenina. La uretra femenina es corta, tiene unos 3 centímetros de longitud, es eso, 3 centímetros. Se extiende de la vejiga hasta la vulva, de la vejiga hasta la vulva, y entonces esa uretra se divide en 2. Una que está por encima del periné, que es la uretra pelviana, y una que está en el espesor del periné, que es la uretra perineal. Entonces, las relaciones de la uretra en la mujer por delante son con esto, que es el clítoris, ese es el clítoris, eso, con el plexo venoso vesical, y con esto que tú ves ahí, con los ligamentos pubo-vesicales que unen la vejiga al pubis. Ligamentos pubo-vesicales, el clítoris y el plexo venoso vesical. Esa es la relación por delante. Por detrás, mira, todo eso es vagina. Entonces, por detrás, la uretra en la mujer, ¿verdad?, se relaciona completamente con la vagina. Y la uretra en la mujer está irrigada por las arterias vaginales, vulvares y vulvo-uretrales. Estas 2 últimas son de la rama de la pudenda interna. Entonces, el drenaje venoso va al plexo venoso vesical y plexo venoso vaginal. Plexo venoso vesical y vaginal. El drenaje linfático, como en el hombre, a los ganglios inguinales e ilíacos internos y externos, y el drenaje, la inervación, el nervio pudendo y el nervio del plexo hipogástrico. Ahora, ¿qué es lo que yo te voy a preguntar de la uretra? La función, porque esto es práctica. ¿Qué es lo que yo te voy a preguntar de la uretra? ¿Dónde está la uretra? No me digas que tú no sabes, porque te lo he enseñado. Debajo de la vejiga. Debajo de la vejiga. ¿Qué más te voy a preguntar? La forma, tiene forma cilíndrica, es un cilindro. ¿Qué más te voy a preguntar? La división. Te dije que aquí en la mujer se divide en 2, pelviana y perineal. Y que en el hombre son 3, prostática, membranosa y esponjosa. ¿Verdad? Y sus relaciones, no puedo olvidarlo. La relación en la mujer, por delante 3 cosas: el clítoris, los ligamentos pubo-vesicales y el plexo venoso vesical. Y por detrás, la vagina. Mientras que en el hombre se relaciona con la próstata, se relaciona con los músculos del perineo, la membranosa, específicamente el transverso profundo por detrás, y por delante por ese plexo venoso vesical, y la peniana o esponjosa que está dentro del cuerpo esponjoso. Eso es lo que tienes que saber, eso es lo que yo te voy a preguntar. ¿Te enteraste? ¿Entendieron? Sí. Entonces, para el jueves vamos a hablar del... Para el viernes vamos a hablar rápidamente del recto. Y ya para el lunes estaremos hablando de los genitales internos, ¿verdad? Útero, ovario, vagina. Y para el miércoles estaremos hablando de los genitales masculinos. ¿Y ya el examen viene ahí? Aleluya. Óyeme, te doy eso ahí la semana que viene, y ya la próxima semana de arriba
Rian. Segundo parcial. Y ahí tú tienes que poner los pies sobre la tierra y dejarte de estar fabulando y durmiendo y roncando y venir con los pastores. Porque si tú no pasas el segundo parcial, va a bailar. Saca pie y borra pie. ¿Por qué?